Bueno, y yo le comentaba cuando comenzaba el programa, hoy es el Día Mundial, el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. Y les comenté que íbamos a tener la posibilidad de hablar con un profesional del tema, con un médico, por supuesto, para que nos explique por qué es el Día Mundial, qué es esto. Yo más o menos le adelanté la experiencia personal que me tocó vivir a causa de haber sufrido un accidente cerebrovascular, pero qué mejor contar con la palabra de un especialista en el tema. Vamos a charlar de este tema y también vamos a hablar de política, porque es un hombre de la política también, es un excelente profesional de la salud, pero también es un político y según mi criterio, uno de los mejores que tenemos en nuestra provincia. Estoy hablando del doctor Bernardo Biela, a quien lo tenemos como invitado. Le doy la bienvenida y le agradezco la deferencia para charlar con nosotros. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Daniel, qué gusto, tanto tiempo, la verdad que, bueno, muchas gracias por la presentación. No, al contrario, creo que es nada más que un dato de la realidad, doctor Biela. Bueno, Bernardo, comencemos con el tema del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. ¿Por qué es el Día Mundial de esto? Hoy es el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, porque era tan importante visibilizar, no a nivel país ni provincia, sino a nivel mundial, visibilizar la importancia de la presencia de esta enfermedad. Es trascendental que todos sepamos que este accidente cerebrovascular o ataque cerebral es la segunda causa de muerte súbita en el mundo, pero es la primera causa de incapacidad. Es decir, que en un gran porcentaje esta enfermedad, estas personas que logran sobrevivir, quedan con un grado de discapacidad tan importante que muchas veces no pueden reintegrarse a su actividad laboral y muchas veces ni siquiera a la actividad familiar. Y se hablaba mucho de el infarto, de la hipertensión arterial, y el accidente cerebrovascular permanecía lamentablemente en un segundo plano. Cuando se cambia la primera causa de muerte súbita, que era, decíamos, la primera causa de muerte súbita es el infarto agudo de miocardio. Hoy por hoy se cambia todo eso y se dice que la primera causa de muerte súbita en el mundo es la enfermedad vascular. Primero la cardiovascular y en segundo lugar la cerebrovascular. Ahora bien, necesitamos enseñarle a todos los ciudadanos que antes hablaban de que el dolor de pecho, la opresión, la falta de aire, la transpiración fría era un infarto. ¿Cómo podemos hacer para que los ciudadanos puedan anticipar que un ser querido u otra persona podría estar padeciendo un accidente cerebrovascular para tratar de evitarlo? Vamos a hablar entonces, Daniel, si me permitís. Sí, por supuesto. Claro que sí, Bernardo. El accidente cerebrovascular se produce por una multicausalidad de factores. El más importante es el daño arterial. El daño arterial ocurre primero por aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos, aumento del peso, el sedentarismo. Dios nos preparó a nosotros para salir a cazar tiranosaurios rex, y ahora si salimos a cazar el colectivo es mucho. Entonces, muy bueno el ejemplo. Excelente el ejemplo, Bernardo. Todo esto hace que utilicemos muy poco nuestro aparato óseo mioarticular, y si a esto le sumamos el tabaco, la hipertensión y este brote de diabetes tipo 2 y obesidad que estamos viviendo especialmente en Salta y en Argentina. Recordemos que el 56% de los salteños estamos excedidos de peso y el 18% tienen obesidad mórbida, es decir, son obesos importantes que generan lesiones no solamente al corazón y cerebro, sino también de articulación. Toda esta policausalidad de problemas que estamos padeciendo se suman a uno más importante, que es el albañil, que mezcla todos estos factores de riesgo para formar ese tapón de grasa dentro de la arteria. ¿Quién es el albañil, Daniel? El albañil que agarra el colesterol, los triglicéridos, la hipertensión y va tapando las arterias se llama estrés. El estrés es básicamente el problema de nuestro milenio.
Hoy en día necesitamos un día de 30 horas para hacer lo que hacemos en 24. Entonces, este estrés transforma el colesterol bueno en colesterol malo. El colesterol bueno es el colesterol limpiante, el que limpia mis arterias, como un albañil que anda con una espatulita rasqueteando las arterias de mi cerebro y de mi corazón y sacando el colesterol y llevándolo al hígado para que lo elimine. El colesterol malo, por el contrario, es el albañil que me está poniendo el enduido de colesterol en las paredes arteriales y me las va tapando. Y en el primer momento me empiezo a olvidar las cosas. Entonces dejé la llave de la casa. Sí. ¿Cómo se llamaba el Stan West? Y después me acuerdo, ¿viste? ¿Y dónde dejé la cartera? Y después me acuerdo dónde dejé la cartera. Todos estos pequeños problemas hablan de que ya hay algunos trastornos en la circulación. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos factores de riesgo. A esto se suma el estrés y de repente, ante una situación especial, un estado de ansiedad intensa, algún problema laboral, generalmente los podemos distribuir en 3 tipos. Cambio, problema o pérdida en el hogar, cambio, problema o pérdida en el trabajo, cambio, problema o pérdida del ser querido. Todo esto puede ocasionar que la sangre dentro de mi cuerpo se caliente, para que la gente entienda, y este calor genera que las placas de grasa que tengo en la arteria se lastiman. Cuando la placa de grasa se lastima, empieza a botar coagulitos. Y estos coagulitos viajan por las arterias, llegan a las arterias cerebrales y me las tapan. Y esto genera el accidente cerebrovascular isquémico, se llama. ¿Qué quiere decir isquémico? Que está formado por un coágulo que tapó la arteria. ¿Existe otro? Claro que existe otro. Es mucho menos frecuente, de cada 10, 1 o 2 son de otro tipo de accidente cerebrovascular que se llaman accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Qué es lo que pasa? Sube la presión arterial, y al subir la presión arterial, es como que yo le pongo mucha presión al neumático de mi auto. Si le pongo mucha presión al neumático de mi auto, se va a empezar a deformar. Y va a aparecer lo que se conoce como un pupo. ¿Viste que vos ves que la goma del auto tiene un pupo y por ahí lo ves al auto de adelante que anda saltando un poco porque tiene un pupo la goma del auto? Ese auto ya sabemos qué va a pasar si agarra un bache. Ese pupo se va a explotar. Lo mismo pasa en las arterias, Daniel. Se forman pupos arteriales que nosotros conocemos como aneurismas. Y estos aneurismas, se aumenta de manera súbita la presión arterial, una discusión violenta, que pasa hoy por hoy en la calle, que las personas se pelean porque se ganó el semáforo, porque le ganó el estacionamiento, hace que haya una suba brusca de presión, y ese pupo que estaba tranquilo en una arteria del cerebro explota, y eso genera lo que se llama accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Por qué? Se lastima la arteria, se rompe, y la sangre, así como si fuera el río Tartagal, cuando fue el desborde, se invade el cerebro y provoca el cuadro del accidente cerebrovascular. Estas serían las 2 causas más frecuentes, una que es porque se tapa la arteria y la otra es porque se rompe la arteria. Ahora, yo comentaba, ¿no, Bernardo, que a mí me tocó vivirlo en carne propia, ¿no?, a la CB, y el tema está en que yo siempre confesé esto, que la verdad no tenía idea de cómo prevenirlo, y quizás, bueno, me pasó hace ya 16 años, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo prevenir esto? Y ahí creo que está lo más importante, porque creo que en todo este tiempo se avanzó muchísimo en ese tema particularmente, doctor Villa. Totalmente, se avanzó muchísimo en lo que es el diagnóstico y el tratamiento del accidente cerebrovascular. Exacto. Y sobre todo en lo que es, se está trabajando en este día, el día 29 de octubre, estamos trabajando en lo que es el reconocimiento. ¿Cómo? Yo que no soy médico, yo que estoy trabajando, yo que estoy cocinando, yo que estoy planchando, ¿cómo me doy cuenta que una persona que está cerca mío puede estar padeciendo un accidente cerebrovascular? Entonces, la Asociación Argentina de Neurología dijo, vamos a hacer algo fácil, dice, entonces vamos a decir que las 5C de casa, serían lo que me puede dar una alerta para decir este paciente puede estar sufriendo una ACV, esta persona, este ser querido, mi papá, mi mamá, mi abuela, mi hermano, mi esposa. La primera C es de cuerpo. Si la persona te cuenta, te dice, che, vos sabés que siento un hormigueo en la mitad de todo el cuerpo, brazo derecho, pierna derecha, la mitad de la cara derecha, o siento un hormigueo, una pérdida de fuerza en la mitad izquierda de mi cuerpo.
pero tiene que ser una mitad o la otra mitad, no el brazo solo o la pierna sola. Si siento ese adormecimiento en mi cuerpo derecho, pérdida de fuerza en mi cuerpo derecho o izquierdo, eso es una alerta de que hay una arteria que está tirando coagulitos, y esos coagulitos están tapando la arteria motora o sensitiva de mi cerebro. Entonces mi cerebro me está avisando, che, no podés mover el brazo bien porque la arteria que me manda sangre se está tapando. Eso sería la primera C, cuerpo. La segunda C habla de lo que es ceguera. La ceguera transitoria. Estoy viendo una película de televisión, estoy mirando la calle y de repente un pedacito de mi campo visual, pensando que el campo visual es como la pantalla del televisor que tenemos en la casa, de repente un pedacito de la pantalla de mi visión desaparece. Transitoriamente desaparece fugazmente y después vuelve a aparecer. Esa pérdida de visión, que puede ser un cuadrante o puede ser media campo visual de mi ojo derecho o de mi ojo izquierdo, porque no es que ocupa los dos ojos, sino que ocupa solamente un solo ojo. Esa ceguera transitoria está hablando de que un coagulito me tapó la arteria y mi cuerpo lo disolvió rápidamente al coágulo. Es la segunda C. Cuerpo, ceguera. La tercera C, Daniel, es la C de la caminata. Yo voy caminando y siento que quiero caminar derecho y me voy para la derecha o me voy para la izquierda, como si hubiera tomado algo y no he tomado nada. Entonces, como si estuvieras en curda, la cuarta C. ¿Cómo? Como si estuvieras en curda, la cuarta C. Como si estuvieras en curda, exactamente. Como si estuvieras en curda, pero no tomo nada. Claro. Y eso habla de que las arterias que mandan sangre a los órganos del equilibrio no están bien, están con algún coagulito, y como nuestro sistema de vascular, Dios nos ha puesto un sistema para disolver todos los coágulos, esto hace que sea transitorio. Y la última C, que es la C de la cefalea, del dolor de cabeza, que es un dolor de cabeza no como el que sentimos habitualmente, es un dolor de cabeza intenso. Explosivo, que a veces se acompaña como de visión roja, ¿sí? Como que transitoriamente mi corazón se pone dentro de la cabeza y me empieza a latir. Ese dolor de cabeza intenso está hablando de que algo adentro de mi cabeza, que puede ser un aneurisma, esté queriendo estallar. Entonces, estas 5 C son las que nos tienen que hacer dar una alerta, decir a esta persona, ya la llevo al médico. No voy a pasar por esta lista, voy a ver, no, ya le llevo a la guardia del hospital central, de la clínica más cerca de mi casa, del sanatorio más cerca de mi casa, para que un médico que tenga equipamiento pueda generar el diagnóstico. Sí está haciendo algo que se llama accidente isquémico transitorio, que yo diría como que fue que la pelota pegó en el palo y salió, casi gol. No fue gol, todos gritamos gol, pero pegó en el palo y salió. El accidente isquémico transitorio es que el coágulo tapó la arteria y se destapó sola, y entonces no quedé con la hemiplegia ni quedé con el cuadro del accidente cerebrovascular. Estos accidentes isquémicos transitorios son la señal de alerta que estas 5C que acabamos de hablar, que nos permiten, con medicación por un lado y con tecnología por otro, nos permiten poder diagnosticar. Hoy en Salta no tenemos, pero en Buenos Aires, cuando vos estás sufriendo alguno de estos cuadros, llamás a tu obra social y la obra social te manda una ambulancia muy especial. Así como existe la unidad coronaria para la persona que tiene un infarto, existe la unidad cerebrovascular para la persona que puede estar padeciendo un ACV. Y esa unidad, ¿qué tiene adentro? Tiene un ecógrafo portátil para buscar si hay coágulos en alguna arteria y tiene un mini tomógrafo. Entonces, mientras la ambulancia te carga y te sube y te está trasladando, ya te va haciendo el estudio y en ese camino, que a veces son 20, 30 minutos, ya genera el diagnóstico. Y como cerebro es tiempo, cuanto más tiempo ahorro, más cerebro salvo. En ese viaje vos ya tenés hecho el diagnóstico y llegás a la institución, al hospital, a donde fuera, y ahí ya llegás con el diagnóstico en la mano, y entonces no es que te llegás y te dices, deme el nombre, apellido, dónde vive, qué come, qué no hace. Pasás derecho hacia un equipo que se llama equipo de hemodinamia o equipo de cateterismo. ¿Por qué? Como vos decías muy bien recién, teniendo el diagnóstico hecho precozmente, a través de colocar un catéter en la pierna o en el brazo, llego hasta el cerebro, veo el aneurisma y lo bloqueo. Veo la lesión en la arteria y le coloco un stent, que es
como un alambrito que le coloco adentro y evito que esa herida de la arteria siga tirando coágulos. Lo mismo, perdón, no sé nada de Sí. medicina obviamente, pero más o menos para graficarlo un poco, ¿es lo que se hace con el corazón, Bernardo? Igual, se van a enojar los neurólogos, pero lo que los neurólogos hacen con el cerebro es lo mismo que hacemos nosotros con el corazón. Claro. Nada más que el corazón tiene 3 arterias y el cerebro tiene un montón de arterias más, por eso se necesita mucha pericia. Encontrás la arteria lastimada, ya sea con un aneurisma o con un coágulo, y con el catéter lo destapás. Y es tan increíble todo esto. Yo tuve la oportunidad de verlo varias veces con pacientes en el equipo de hemodinamia. El paciente entra en hipléjico sin mover el brazo ni la pierna, tapamos el aneurisma, a los 10 minutos el paciente sale y empieza a recuperar la motilidad, la sensibilidad, vuelvo a la noche y está tomando el té. De ser algo tan catastrófico como poder quedar inválido en una silla de ruedas de por vida, hoy, con las nuevas tecnologías, destapamos la arteria y podemos hacer que un aneurisma que está roto quede bloqueado y evitemos la catástrofe. Qué increíble. Sí. Yo digo, siempre me pongo de ejemplo, que nunca hago esto, no hago periodismo autorreferencial, pero en este caso creo que vale la pena. En el caso mío, a mí me llevó entre 3 años y medio y 4 poder recuperar. Tuve que volver a aprender a escribir, tuve que volver a aprender a hablar, tuve que Volver a aprender empezar todo en la vida. Claro, es como me decían, tenés que enseñarle a las células todo lo que, las células nuevas tienen que aprender todo lo que tienen que hacer. Y llevó todo ese tiempo. Ahora, fíjate por lo que me decía ahora, con todo esto, si se lo agarra a tiempo y todo lo demás, no sufre ningún tipo de esta secuela, Bernardo. No, para nada. Y es por eso que es tan importante que nosotros en la calle, en el trabajo, en nuestra casa, tengamos en la cabeza, así como tenemos que la opresión en el pecho con transpiración fría, tenemos que ir a un cardiólogo, cuando alguna persona tiene alguna de las 5 C que hemos hablado, cuerpo, cabeza, caminata, estas 5 C que a nosotros nos dan distintos tipos de alertas, ceguera, transitoria, esto nos va a permitir hacer un estudio tomográfico rápidamente y con un catéter que es un alambrito tan finito que vos no podés creer, llegar hasta donde está la lesión y solucionar el problema. Y en Salta tenemos esa tecnología, tanto en el hospital como en las clínicas y sanatorios de nuestra ciudad. Pero ¿para qué sirve la tecnología si llegamos tarde? ¿Qué es llegar tarde? Es una pregunta muy importante. Y llegar tarde es llegar más allá de 2 horas a 3 horas. Es la ventana que nos da nuestro cerebro para poder solucionar el problema. Porque todos dirán, doctor, se tapó la arteria y bueno, ya está, el cerebro se muere rápidamente. Dios nos ha hecho tan perfectos que tenemos en el cerebro una circulación balanceada, es decir, todas las arterias que suben al cerebro, las carótidas, las vertebrales, se unen arriba en un polígono, en un círculo que se llama polígono de Willis. Entonces, si se tapa una arteria, la otra transitoriamente suple esa obstrucción y es lo que nos da esas 2 horas, 2 horas y media, 3 como máximo de ventana, desde el momento que empiezo yo con el déficit motor o sensitivo o visual, o el déficit al caminar, hasta que me hacen el cateterismo y la tomografía para poder rescatar el resto del cerebro. Y lo que a vos te llevó 3 años, Daniel querido, a una persona que se le va a hacer tiempo le lleva 3 horas. Increíble, es increíble. Parece que vas a la estrella. No, claro, no, por eso. Ficción. Claro, de aquel tiempo a ahora, mirá vos todo lo que se avanzó. Ahora, doctor Vila, y esto provoca la muerte, obviamente. Si no se trata del accidente cerebrovascular hemorrágico, es decir, cuando se rompe la aneurisma, tiene una mortalidad cercana al 80 y pico %. Estamos hablando de mucha gente, y la gente que sobrevive queda con un déficit severo, incapacidad motora severa. El accidente cerebrovascular hemorrágico, 1 de cada 100 se recupera. El hemorrágico no tratado, 1 de cada 100. Entonces, es importante tratarlo. En el caso del isquémico, que es cuando se tapa con un coágulo, es mucho más benigno, pero deja también su incapacidad. Tanto uno como otro, tratados a tiempo con procedimientos invasivos vasculares, que son microcirugías, porque te imaginarás vos que el tajito que lo hacen para entrar no mide más allá de medio centímetro. Esa es toda
la agresión que sufre el cuerpo por donde entra el catéter, hoy en día nos evita grandes secuelas a mediano y a largo plazo. Entonces, lo importante para poder usar este equipamiento que tenemos en Salta es que usemos nuestro cerebro para ver y tratar de detectar en nuestros seres queridos, en las personas que nos rodean, si están padeciendo este problema. Yo te voy a dar un ejemplo personal. Sí. Así como diste el tuyo vos. Un día estaba yo en Córdoba, en la casa de mi actual esposa, y mi suegro, él tenía un 404 amarillo, y venía en el 404, y como el que le costó cerrar la puerta. Entonces le digo, don Antonio, le digo, ¿qué pasa? No sé, doctor, dice, la mano no me responde, me dice, y me dijo que venía medio rengueando y el brazo derecho medio caído. Bueno, al darme cuenta a tiempo, pude medicarlo a tiempo, se le hicieron los estudios a tiempo y se recuperó el 100%. Y esto es simplemente por observación, no es porque yo tengo un catéter en mi mano, pero bueno. Porque yo tuve la oportunidad de ver lo que estaba pasando con mi suegro en ese momento y llevarlo al sanatorio para que le destapen la arteria, y gracias a eso se solucionó el problema y quedó sin déficit neurológico. Qué increíble, entonces, qué increíble. Bueno, recordar que la identificación de estos síntomas, dolor de cabeza intenso, distinto, raro, con visión roja, pérdida de la fuerza, la sensibilidad de la mitad del cuerpo, pérdida de la visión, alteración en el equilibrio o alteración en el habla, es decir, yo estoy hablando con vos y de repente empiezo a decir cualquier cosa rara, pero yo creo que estoy hablando bien, pero estoy diciendo cualquier cosa, cualquier barbaridad, como vos decís, parece que estás borracho. Esto nos tiene que alertar para hacer una consulta temprana en alguna guardia de alguna institución de complejidad. Porque si yo empiezo a perder el tiempo de ir a una salita, otra salita, otra salita, otra salita, claro, el cerebro va perdiendo neuronas y cuando llegue el momento de hacer el tratamiento definitivo voy a llegar tarde. Es más, hoy existen sustancias que si es un coagulito se le puede poner ese anticoagulante y lo disolvemos al coágulo, entonces nos da también un margen de tiempo mucho más amplio para poder recuperar a esta persona y evitar que quede con algún déficit motor a mediano o a largo plazo. Exactamente. Ahora, ¿por dónde hay que empezar? Por la consulta y saber medianamente que uno se haga un chequeo, yo decía eso, medianamente saber, por lo menos, primero, Bernardo, digo yo, si sos una persona hipertensa, porque yo conozco un montón de gente que no tiene idea de cuál es su presión sanguínea, y creo que ese es un muy buen indicativo, ¿no? Totalmente. Los chequeos anuales son necesarios. Hoy en día habláis si vamos a hacer un chequeo y las mujeres, todas hacen el chequeo y el ginecólogo además les pide un análisis porque la mujer se va a hacer el chequeo de la mamografía, el Papa Nicolau y la col. Poco le decía al hombre, si te has hecho un chequeo este año, el hombre ¿qué te dice? No, dice, pero si yo estoy orinando bien. No, el chequeo no tiene nada que ver con la próstata, el chequeo tiene que ver con mi aparato cardiovascular, con mis pulmones. Entonces el chequeo común, ¿qué es lo que tiene? Un análisis completo. En el caso de la mujer tiene un análisis completo en el que se incluyen hormonas femeninas y además se hace una mamografía, un Papa Nicolau, una radiografía y un electro. En el caso del hombre es un análisis completo en el que se incluye el análisis de la próstata, una radiografía y un electro. Con esto, más los antecedentes, si tengo antecedentes heredofamiliares, mi abuelo, mi tío, mi papá, mi mamá, han sufrido un ACV o un infarto, quiere decir que mis arterias son propensas a poder fabricar coágulos, entonces yo necesito hacer controles. Si estoy excedido de peso, si mi cintura, en el caso de ser mujer, mide más de 88 centímetros, y en el caso de ser hombre, mi cintura mide más de 104 centímetros, es un factor de riesgo para hacer un ACV. Mirá lo que te estoy diciendo, con un centímetro. Claro. Con un centímetro. Si soy tabaquista activo o pasivo, es un factor de riesgo. Si soy hipertenso, debo medicarme. La presión no se cura, se trata y se controla. Te voy a contar un dato, Daniel, que es atemorizador. De cada 100 personas que tienen hipertensión en Salta, solamente 50 saben que tienen hipertensión. Sí. De esas 50 personas que tienen hipertensión, la mitad toma remedio y la otra mitad cualquier otra cosa, yuyo, jugo de pomelo a la mañana, en fin, cualquier otra cosa. De esos 25 que toman remedio, solo la mitad está controlado, o sea que de cada 200 personas, 12,5
toman remedio y están controlados. ¿Por qué? Porque somos displicentes, porque no hacemos las cosas como hay que hacerlas. Y en algún momento tengo una rabieta y la presión se me sube, me rompe un aneurisma. Entonces, la presión arterial tiene que ser controlada y medicada permanentemente. Y por último, el tema de la diabetes. Hoy en día apareció la diabetes tipo 2, que tiene mucha relación con el sedentarismo y la obesidad, y la diabetes es un gran factor de riesgo porque la diabetes me envejece las arterias. ¿Qué hace la diabetes conmigo? Me envejece las arterias. Entonces la diabetes me envejece las arterias de los ojos y está dentro de las 2 primeras causas de ceguera en el mundo. Me envejece las arterias del riñón, está dentro de las 2 primeras causas de diálisis en el mundo. Me envejece las arterias del cerebro y del corazón y es una de las principales causas de infarto y de ACV. Entonces, si yo tengo diabetes y estoy controlado, mis arterias van a estar sanitas. Si tengo diabetes y no me controlo, mis arterias van a envejecer de manera brusca. Y un dato importante, porque ahora estuve en el Congreso Argentino de Cardiología en Buenos Aires, en lo que es la parte del tratamiento. Si el paciente tiene un accidente cerebrovascular por un coágulo, ese paciente va a tener que tomar aspirineta toda la vida. Pero no tengo que tomar aspirineta para prevenir una ACV, no sé si me explico. ¿Estamos? Si la aspirineta yo la tomo si ya tuve el problema o tuve el accidente isquémico transitorio. Tomar aspirineta para prevenir no se ha demostrado que sea eficaz. Claro. ¿Sí? Pero sí que se ha demostrado que sea eficaz. Si en mi familia yo he tenido antecedentes de ACV, de infarto, incluso de Alzheimer, y no hago la actividad física que tengo que hacer, etcétera, aunque tenga el colesterol y los triglicéridos normales, en los países más avanzados del mundo, los países nórdicos, a todos estos pacientes se les da un medicamento que se llama estatina. ¿Por qué? ¿Qué hace la estatina? La estatina, además de bajar el colesterol y además de bajar los triglicéridos, la estatina me protege las arterias para que no se lastimen. Mirá qué importante este dato que te doy. Claro. Este medicamento que se llama estatina, hay varios tipos, atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, no importa el nombre, pero se llama estatina. ¿Qué hace la estatina? La estatina es un protector de todo el árbol vascular, tanto arterias como venas, porque me protege todo el árbol vascular, por ende me evita padecer una ACV, me evita padecer un infarto, me evita que yo pueda sufrir o no un cuadro de demencia vascular, también me va a evitar que se lastimen mis riñones y mis ojos. Y aquellas personas que tienen varices, como las varices son venas alteradas, las estatinas me protegen también los vasos venosos. Es decir, que este medicamento hoy en día se utiliza como prevención primaria para todos estos problemas, y es por eso que en los países del primer mundo, después de determinada edad, sugieren tomar este medicamento. Pero yo tengo colesterol normal, dicen los pacientes, pero yo no se lo doy para el colesterol. Yo se lo doy para que sus arterias permanezcan siempre jóvenes. Y si sus arterias permanecen siempre jóvenes, difícilmente usted pueda padecer un ACV o un infarto. Exactamente. Más clarito, doctor, imposible. La última, la recomendación que le haces a quienes nos están escuchando y que dice, che, mira vos, estoy en un descuido terrible con mi cuerpo, recién me entero de esto, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Porque algunos, estoy seguro, Bernardo, que se habrán asustado después de escuchar esto, y me parece bárbaro que se asustan, ¿no? Y claro, porque así prevenimos. Claro. Lo más importante es ir a tu médico de cabecera, a tu médico de familia, a tu médico clínico amigo, para que te haga un buen chequeo, para saber dónde estamos parados. Una vez que tengamos este chequeo, tu médico amigo te va a indicar la actividad física que vos podés ir haciendo y el tipo de dieta que podés ir realizando para empezar a cambiar estos hábitos malos de vida que tenemos. No significa que no haya permitido, Daniel, siempre hay permitido, pero para que haya permitido tengo que tener conducta, especialmente aquellas personas que tienen 45 años o más. Mira lo que estoy diciendo. Sí. Hace 30 años nosotros decíamos que las personas que se tenían que cuidar eran aquellas que tenían 70 años o más. Claro. Hoy estamos hablando de 45 años o más. Entonces, la sugerencia más importante, anda a ver tu médico amigo
para que te hagas el chequeo. No solamente el chequeo prostático en el caso del hombre o el chequeo ginecológico de la mujer, sino el chequeo general, que es una radiografía, un análisis completo de sangre y orina y un electrocardiograma para saber dónde estamos parados. Y de allí se abren múltiples caminos para que puedas tener una vida saludable y no importa cuánto uno va a vivir, dice el doctor Petar Alaukovic. Él dice, sino cómo vamos a vivir estos años que nos quedan por delante. ¿Con qué estado de salud? ¿Con qué lozanía? ¿Con qué vigor? No hay que olvidarse que para eso tenemos nuestro médico de cabecera, que va a ser la persona ideal para aconsejar. Exactamente, la calidad de vida. Bueno, doctor Biela, fantástico todo lo que tiene que ver con esto. Ojalá que le sirva a toda nuestra audiencia, fuera de todo lo que es la política, como habitualmente hacemos acá en 7pm. Pero bueno, hoy recién hablamos con el doctor, con el profesional en salud, el doctor Bernardo Biela. Pero no te puedo decir gracias, doctor, sin preguntarte qué pasa con el tema de la política. El año que viene es un año electoral, la gran elección que se viene, y yo siempre digo, y lo digo muy consciente de esto, que según mi punto de vista, el doctor Bernardo Biela, cuando le tocó representar a los salteños en el Congreso de la Nación como diputado nacional, fue uno de los legisladores que más trabajó en función de las necesidades de la provincia y de su gente. La verdad que has hecho una tarea excelente, porque hay que mirar nada más que lo que trabajaste en esos 4 años para ver que esto no es dorarle la píldora al doctor Biela, sino es un dato de la realidad, como digo. Y ante eso, la pregunta es, ¿qué vas a hacer políticamente el año que viene, doctor Biela? Y bueno, la idea es ver qué panorama político tenemos el año que viene, que va a ser un panorama político bastante especial para los argentinos y para los salteños. Uh-huh. Hoy por hoy, si te pones a ver, las imágenes negativas superan las imágenes positivas de cualquier político en todos los campos, provinciales, municipales y nacionales. Y en algunos casos por problemas netamente de gestión, pero en otros casos por problemas de tesitura. ¿Dónde estamos parados ahora y por qué estamos en este momento? Yo, sin lugar a dudas, creo que lo que tiene que primar en los ciudadanos que vayan a elegir sus representantes es que sus representantes, antes de ser electos, le digan a los ciudadanos qué y cómo votarían ante determinadas situaciones, determinadas coyunturas, como las que hemos vivido en todo este año, en las que nuestros legisladores, nosotros creíamos que iban a votar una cosa y después votaban otra. ¿Por qué? Por un poco culpa nuestra, porque cuando ellos presentaron sus proyectos y sus propuestas, era lo que ellos pensaban hacer en el Congreso. Ahora bien, cuando viene el Congreso Nacional y saca otros temas de debate, nosotros como ciudadanos tenemos el deseo de saber, y nuestros representantes la obligación de decirnos cómo van a votar en temas tan sensibles como puede llegar a ser la familia, el trabajo, el presupuesto, etcétera, etcétera. Ahora que se habló del tema del presupuesto, yo me acuerdo que trabajé mucho con los presupuestos y eso que era médico, uh-huh, pero tenía muy buenos asesores. Y entonces cuando uno agarra el presupuesto y los doctores, pero son 800 y pico de páginas, ¿no? Las podemos ver. Dentro del presupuesto vos googleás Salta y ahí empiezan a aparecer los temas de Salta, rutas de Salta, escuelas para Salta, canales de riego para Salta. Entonces nuestro trabajo como ciudadanos es buscar aquellos legisladores que realmente se van a preocupar y ocupar para que nuestros representantes traigan la mejor partida presupuestaria para Salta. Y si no viene, por lo menos presentar la queja para que sepa que esa queja exista. Por ejemplo, si vos decís, mira, Bernardo, ¿qué va a pasar con la Ruta Nacional 51? Bueno, en este presupuesto que se ha votado, el 1% de la obra está presupuestada para este presupuesto 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que va a alcanzar quizás para el bacheo y para algo de señalización de la Ruta 51. Uh-huh. O sea que va a ser otro año postergada nuestra ruta. Entonces, cuando yo voy a votar a Daniel como mi diputado nacional, le dice, Daniel, ¿qué pensás hacer vos con las rutas? ¿Qué pensás hacer vos con las escuelas? ¿Qué pensás hacer vos en el caso que salga una ley para que la jubilación se prolongue 5 años más?
Yo creo que esa va a ser la tarea para todos los ciudadanos que tengan para el año que viene buscar la identificación con algún candidato, en cualquier área que sea, para que ese candidato le conteste claramente qué haría ante tal o cual situación. Yo creo que si empezamos a trabajar de esa manera, vamos a poder elegir mejores representantes de nuestras voluntades, y no porque representan a tal o cual sector, sino por el contrario, sino porque representan a tal o cual valor, ese valor que yo tengo como horizonte de vida. Ahora, la última consulta, y te pido nada más que una mirada, porque obviamente habrá que esperar, digo yo, que empiece a caminar, ¿no?, la criatura. Este triunfo de Bolsonaro en Brasil, ¿qué te sugiere? Porque te comento algo, seguramente estás al tanto de ello. Alfredo Olmedo, la semana pasada estuve charlando acá en el programa con Carlos Zapata, y Carlos Zapata me adelantó la candidatura a gobernador de Alfredo Olmedo. Pero resulta que ahora Alfredo Olmedo dice que, bueno, en virtud de lo que fue el triunfo de Bolsonaro en Brasil, iría por la presidencia de la Argentina. Bueno, en algún momento supiste tener un acercamiento político importante con Olmedo. ¿Qué te dice esto, Bernardo? Yo lo que estoy viendo es que los ciudadanos, no solamente acá en Argentina, sino en otros países, están buscando alternativas a las coyunturas, a las tesituras que están viendo. Los brasileros tenían dos graves problemas: el problema del bolsillo y el problema de la corrupción. Y en el momento de emitir el voto, el 99% de los argentinos piensan qué le van a dar de comer a sus hijos si es que va tal o cual candidato. Ese es el pensamiento. Creo que con este candidato voy a tener un mejor pasar el año que viene. Y el segundo tema que hoy por hoy circula en la mente, creo que de los latinoamericanos en general, incluyendo Brasil, por supuesto, es el tema de la corrupción. Entonces, buscar personas idóneas, de valores, que lleven a cabo proyectos y propuestas. En este caso, el que era Bolsonaro, que si bien uno se pone a ver todos sus antecedentes, y quizás no sea comulgado por todos los votantes que lo llevaron, a esos 58 millones de brasileños que lo llevaron a la presidencia, pero Bolsonaro expresaba determinados puntos que esta gente se sentía identificada. Y el tema económico es uno fundamental. Entonces, hoy por hoy en la Argentina está un poquito convulsionada, creo que se están acomodando las cargas. Yo creo y tengo esperanza que vamos a mejorar todos a futuro, pero hablar hoy es medio complicado. Yo creo que, si vos me decís, Leonardo, ¿cuándo nos sentamos a hablar seriamente de todo esto? Y nos sentamos a hablar en febrero o marzo, cuando pase este tsunami de la devaluación, este tsunami que golpeó especialmente a la clase media, que es la clase trabajadora. Yo creo que una vez que se acomoden las cargas, vamos a poder empezar a hablar de política en serio nuevamente. Doctor Bernardo Biela, como siempre, un gusto enorme charlar con vos, Bernardo. Hace rato que no lo hacemos. Esperemos seguir haciéndolo. Te mando un fuerte abrazo como siempre. Gracias. Gracias, Gracias, querido.